Bueno, vamos a recordar el concepto de longitud de arco porque lo vamos a aplicar para poder calcular la longitud de arco de una curva en un espacio coordenado curvilíneo ortogonal. Esta es condición, tiene que ser ortogonal. Entonces vamos a recordar longitud de arco. Longitud de arco. Ajá. Consideremos una curva. Ajá. Nuestra curva, recordemos que la damos en su ecuación vectorial R de t y que para calcular la longitud entre dos valores t de inicial y t final o t subíndice A, t subíndice B, lo que se hacía para poder conocer esta longitud es calcularla a partir de una integral que iba desde el límite inferior t subíndice A hasta el límite superior t subíndice B. ¿De quién? De lo que sería el vector velocidad asociado a esta función vectorial de la curva o el vector tangente. El módulo, que es la llamada rapidez asociada, módulo del vector tangente, módulo del vector velocidad diferencial de t. Esa era la manera de calcular la longitud de arco sobre esa curva. Consideramos ahora que no estamos trabajando en un sistema coordenado cartesiano, sino que vamos a trabajar en un sistema coordenado curvilíneo. Recordemos también que la diferencial de longitud de arco la podemos obtener a partir de decir que es la rapidez, un módulo del vector velocidad por la diferencial de t. Entonces les decía, consideremos que ahora estamos trabajando en un sistema coordenado curvilíneo, o sea, un sistema coordenado curvilíneo, un sistema coordenado curvilíneo es condición que sea ortogonal. Es necesario que sea ortogonal para lo que vamos a plantear enseguida. Entonces, sea este sistema coordenado curvilíneo ortogonal en un espacio de 3 dimensiones. Vamos a considerar nuestras coordenadas curvilíneas, pueden ser, recuerden, cualquier letra que nosotros consideremos como tales. Vamos a decir la U, V, W. Para este sistema coordenado curvilíneo tendremos entonces tres curvas paramétricas o tres curvas coordenadas que representarán o llevarán implícita la dirección de los ejes coordenados U, V y W respectivamente. Entonces podemos decir que existen para esas curvas lo que sería la diferencial de longitud de arco asociada a la dirección del eje coordenado U, o lo que sería lo mismo asociada a la curva paramétrica que representa en dirección de U, y por consiguiente en este caso entonces lo que tendríamos sería lo siguiente. Y existe también una en dirección de V que está asociada a su respectiva curva paramétrica y una en dirección de W que está asociada también a su respectiva curva paramétrica. Para estas curvas, recordemos que el módulo de estos vectores tangentes o de lo que serían los vectores que representan las tangentes a las respectivas curvas paramétricas son los que llevan la dirección de los ejes coordenados U, V y W respectivamente, y que sus módulos representan los factores de escala de la base contravariante. Entonces este es el H subíndice U, este es el H subíndice V y este es el H subíndice W. Entonces podría yo representar esto en términos de los factores de escala de esta manera. Entonces cada una de estas representa una longitud asociada en dirección de U, V y W respectivamente. De manera que podríamos nosotros representar lo siguiente. Primero, si yo tengo una curva cualesquiera en el espacio coordenado curvilíneo VW y aseguro que este es un sistema coordenado curvilíneo ortogonal, entonces cualquier punto de esa curva podría yo representar la longitud de ese punto como una longitud en dirección de U, que podría ser mi diferencial de U con respecto a U, una en dirección de V, que podría representar la diferencial de longitud en dirección de V, y otra en dirección de
W, que podría representar la diferencial de longitud en dirección de W. Entonces, estas diferenciales de longitud en estas tres direcciones nos llevarían a representar cualquier vector o cualquier punto en el sistema coordenado curvilíneo, y la longitud de dicho vectorcito o de dicho sería la diferencial de longitud total. Esa diferencial de longitud total podría ser el módulo del vector cuyas componentes son precisamente estas tres. Entonces yo podría obtener ese módulo elevando al cuadrado cada una de estas diferenciales, que sean a su vez la componente de este vector que yo ando considerando como un vector cualesquiera para un punto del sistema coordenado curvilíneo, y cuya longitud deseo obtener a partir de estas tres componentes. Entonces el módulo sería pues la suma del cuadrado o de los cuadrados respectivos de cada una de esas componentes. La raíz de esta suma de cuadrados es el módulo, que estaría representando esta diferencial de longitud total. Diferencial de longitud total. Vamos en lugar de colocar aquí la raíz, voy a decir que lo elevo al cuadrado, elevando a todo al cuadrado, y entonces de esta manera, en lugar de utilizar la raíz, lo estoy representando de esto. Entonces esto es lo que vamos a llamar diferencial. Esta es igual a la diferencial total de longitud. Que entonces en este caso podríamos representar, ¿sí?, usando los factores de escala de esta manera. Podríamos decir que esa diferencial de longitud total asociada a cualquiera punto en este espacio, curva representada en este espacio de R3, quedaría entonces en términos de los factores de escala de esta manera. Podría decir que es HU al cuadrado, diferencial de U al cuadrado, más HV al cuadrado, diferencial de V al cuadrado, más H subíndice W al cuadrado, diferencial W al cuadrado. Esta sería la manera de llegar a obtener a esa diferencial total. Bueno, en este caso, no solamente estas longitudes las puedo yo asociar al cálculo de una diferencial total de longitud asociada a una curva en el espacio coordenado curvilíneo ortogonal. También podría decir que si solo se está trabajando en un plano de ese sistema coordenado curvilíneo, en el plano UV, para el plano UV, yo podría calcular una área, una diferencial de área, si considero esas pequeñas diferenciales en dirección de esos ejes, ¿sí?, considerando entonces que estaría yo multiplicando la longitud, una diferencial de longitud en dirección de U por una diferencial de longitud en dirección de V. Es decir, estaría yo teniendo el producto de los factores de escala y aquí el producto de las respectivas diferenciales. Esta sería una manera de poder conocer áreas en este planito. Aquí, cualquier área de ese planito la podría yo representar de esa manera. Y obviamente si tienen ustedes considerados los siguientes planos, puede ser el plano UW, pues sería la diferencial de área UW. Esta sería entonces el producto, ya en este caso diferencial de longitud con respecto a U, diferencial de longitud con respecto a W, y este producto de longitudes me lleva a cálculo de un área en este plano H que diga UW, y aquí tendrían esto, ¿sí?, considerando esto, ¿no?, que estamos haciendo el producto de estas dos diferenciales y estamos obteniendo entonces el producto de dos factores de escala con las respectivas diferencial de área, sí, que es el producto de dos diferenciales de longitud. Entonces también podríamos estar trabajando en el plano, el que resta es el VW, y esto me llevaría al cálculo de una diferencial de área para ese plano de esta manera, usando
las longitudes respectivas y los factores de escala que intervienen y la diferencial de longitud con respecto a V por la diferencial de longitud con respecto a la dirección de W. Este producto de longitudes me da una diferencial de área. En este caso debo considerar ya los factores de escala respectivos asociados a cada una de esas direcciones. Recuerden que los factores de escala me estaban diciendo en qué proporción se encuentran estos con respecto a mi referente, que es el sistema coordenado cartesiano, para el cual considero que los factores de escala son iguales a la unidad. Entonces, esa unidad con respecto a cualquier otro sistema coordenado curvilíneo me estará indicando si en el nuevo sistema coordenado curvilíneo el factor de escala es mayor o menor. Entonces estarían aumentando o disminuyendo las longitudes en cada una de las direcciones U, V respectivamente con respecto al sistema coordenado cartesiano, que es el referente. En este caso, estos serían diferenciales de área. Diferenciales de área. Y de igual forma existiría una diferencial de volumen. Si yo considero lo siguiente, consideraría entonces un volumen que involucra a las tres volúmenes, diferencial de volumen que involucra entonces a las tres direcciones del sistema coordenado curvilíneo, y entonces estoy realizando el producto de tres longitudes, la longitud en dirección de U, la longitud en dirección de V y la longitud en dirección de W. Por consiguiente, este sería el producto de estos tres elementos, y tendría yo entonces que multiplicar los factores de escala en dirección de U, en dirección de V y en dirección de W por un producto de diferenciales de longitud, diferencial de longitud U, diferencial de longitud V y diferencial de longitud W. El producto de tres longitudes me lleva a una diferencial de volumen. El producto de dos longitudes me lleva a una diferencial de área. Entonces, en este caso estaría yo calculando de esta manera un volumen en un sistema coordenado curvilíneo. Debe ser ortogonal por la siguiente razón. Aquí he considerado primero solamente áreas en planos, o sea, estaré trabajando solo en el plano V o en el plano UW o VW. Pero ¿qué pasa cuando se tiene una diferencial de área de una superficie? La diferencial del área de una superficie, o diferencial de superficie, diferencial de área de una superficie. O diferencial de superficie. En este caso, consideren ustedes que se encuentran en este espacio de R3. Aquí sería un sistema ortogonal, las tres direcciones de los ejes coordenados curvilíneos, y se tiene por aquí representada una superficie, así como lo hacíamos en su momento. Aquí tenemos una superficie. Entonces, para esta superficie vamos a considerar que recordemos lo siguiente: estarían en ella las coordenadas, las curvas paramétricas o curvas coordenadas asociadas a esta superficie. Consideremos que estoy utilizando una superficie en V. Entonces, esta función vectorial de una superficie, si recordamos, tenían asociadas lo que serían las curvas paramétricas, en dirección de uno de los ejes coordenados, y esto representaría las curvas paramétricas en dirección del otro eje coordenado. Consideremos entonces aquí R de V y acá R de U, por ejemplo. En este caso, si nosotros representábamos una curva coordenada, en particular dando un valor fijo a una de las coordenadas curvilíneas, y lo mismo dando un valor fijo a otra de las coordenadas curvilíneas, llegábamos a obtener la intersección de dos de esas
familias de curvas paramétricas y llegábamos a un punto en particular a un punto de la superficie. En ese punto de la superficie podríamos evaluar los respectivos vectores tangentes. Este vector tangente a r de v y este vector tangente a r' de u. O viceversa, creo que queda más con u en dirección de u por el dibujo, y bueno, no se ve claramente en dirección de v, pero bueno, sí, es igual, aquí es indistinto, es nada más cuestión de dibujo. Ok, entonces quería nada más que correspondiera más a las direcciones que dibujé, pero bueno, en este caso entonces esas son las dos vectores tangentes asociados a dos de las curvas paramétricas evaluados en un punto de la superficie, y en ese punto de la superficie podría decir yo que esta dirección me representa una longitud si yo considero lo siguiente. Si yo considero r' de u asociado a una diferencial de longitud en esa dirección, y esta otra me representa entonces otra diferencial de longitud si considero el vector que le está dando la dirección al eje coordenado v y por la diferencial de longitud v. Entonces puedo calcular una diferencial de área, aquí pongo r', que ya lo borré. Entonces, una diferencial de área si utilizo estos dos vectorcitos, este vector que representa de alguna forma un vectorcito muy pequeño que es la diferencial en dirección de u, de una diferencial de longitud en dirección de u, y esta también es una longitud muy pequeña, por considerar esto, en dirección de v. Entonces, área de un paralelogramo, como lo tenemos en nosotros, área de un paralelogramo, recordamos concepto de geometría analítica, de cálculo diferencial de geometría analítica, se obtiene por el módulo de un producto cruz de dos de los vectores alojados en vértice común o en una con origen común en vértice del paralelogramo. Entonces, si consideramos dos de los lados de vértice común del paralelogramo y alojados en ellos dos de los vectorcitos, el módulo que diga el producto cruz de estos vectorcitos, r' de u, diferencial de u, vamos a considerar el vector tangente que nos está representando una longitud en dirección de u, y un vector tangente que nos está representando de esta manera una longitud, una pequeñísima longitud en dirección de v. Si hacemos el producto cruz de estos dos vectorcitos, r' de v, diferencial de v, así, estaríamos calculando esa pequeña área de un pequeñísimo paralelogramo que se conformaría de esta superficie. Entonces, esta área de ese pequeño paralelogramo estaría representando una diferencial de área en v. Ajá. Entonces voy a borrar esta parte porque aquí se está encimando. Entonces, esa diferencial de área corresponde ya no a únicamente estar trabajando en el plano v, sino que estamos trabajando con una superficie representada en tres dimensiones de este sistema coordenado curvilíneo ortogonal, pero para esa superficie el cálculo de área de ella la podríamos obtener de esta manera. Si recordamos, esto nos va a llevar r' de u por propiedades del producto vectorial o producto cruz entre dos vectores. Vamos a dejar únicamente en el producto cruz a los vectores y dejamos los valores escalares fuera del producto cruz, incluso fuera del módulo de Esto aplica para como utilizando las propiedades del producto vectorial. Entonces, esto nos recuerda al vector normal. Si ustedes recuerdan, obteníamos un vector normal a esta superficie usando precisamente a los vectores tangentes r' de u y r' de v. Como eran vectores tangentes a las curvas contenidas en la superficie, pues por consiguiente también son vectores tangentes a la superficie.
obtendríamos un vector que fuese normal a la superficie. El producto cruz de ambos vectores es entonces el vector n', el vector normal a la superficie, al cual llamamos en su momento n'. Esto entonces estaría representando el módulo de este vector normal n'. Entonces podríamos decir que la diferencial de superficie o de área de una superficie diferencial de área de una superficie o diferencial de área la puedo representar entonces a partir de, en este caso estoy haciendo referencia a una superficie que está dada en términos de V, entonces esta quedaría como el módulo del vector normal asociado a esa superficie por la diferencial de U, diferencial de V. Esto en el sistema coordenado curvilíneo. Para el sistema coordenado cartesiano es algo muy similar. Para el sistema coordenado cartesiano, el XY, por ejemplo, tendríamos que, en este caso, tendríamos que la diferencial de superficie, mejor aquí lo colocamos, sería entonces el módulo del vector gradiente, que es el que representa a un vector normal a la superficie. Pues en lugar del módulo de este vector normal, pues tomamos esto, diferencial de X, diferencial de Y. Esta es diferencial de área asociada a XY para esa superficie. Entonces, esto nos llevaría a que si la superficie correspondiente en coordenadas cartesianas está dada de esta manera, o bien en su forma implícita, que sería f de x, y menos z igual con 0, y cuando estamos trabajando en la forma implícita y todas las variables las representamos de un lado de la igualdad y esta la llevamos a 0. Entonces, para la forma explícita o en este caso, recuerden que el gradiente, cuando lo obtenemos a partir de la forma implícita de representar la ecuación de la superficie, nos lleva a obtener el vector normal a la superficie. Si solo lo obtenemos a partir de las variables x y y, estaríamos obteniendo un vector paralelo al plano coordenado XY, cuya característica sería que sería normal a las curvas de nivel asociadas a esa superficie, es decir, estaríamos haciendo cortes en diferentes planos Z constantes, Z1, Z2, etcétera, y en esos cortes a planos paralelos al XY obtendríamos curvas de niveles en nuestra superficie. Los vectores normales de tomar la forma explícita y representar el gradiente asociado a esta serían siempre vectores solamente que tendrían componentes solo en X y Y. Solo I y J serían las componentes de estos vectorcitos, porque solo estaríamos derivando con respecto a X parcialmente, y derivada de esto parcialmente con respecto a Y nos llevaría solo a las componentes I, J. Y esos serían vectores paralelos al plano coordenado XY, que representarían, como les digo, vectores normales o a cada uno de los puntos de las curvas de nivel. Si lo tomamos de esta manera, esta ecuación de la superficie en su forma implícita, el vector normal entonces estaría representando al vector normal a la superficie. Ya no sería un vector paralelo al plano coordenado XY, sino sería un vector que tendría las tres componentes las tres componentes I, J y K, y por consiguiente sería un vector en el espacio de 3 dimensiones,
que representaría un vector normal a la superficie. Este gradiente entonces ya tendría las tres componentes, si consideramos esto, y entonces sería la derivada de parcial de f con respecto a x para y, la derivada parcial de f con respecto a y para j, y la derivada parcial de z con respecto a z, pues sería menos k. Entonces el módulo de este vectorcito, el módulo de este vector gradiente, pues quedaría derivada de f con respecto a x al cuadrado más la derivada de f con respecto a y al cuadrado más 1, o la derivada de z con respecto a z, en este caso sería la derivada de z con respecto a z, que es 1, o bueno, menos 1, pero menos 1 al cuadrado sería lo mismo, ¿no? Así. Entonces, este sería su módulo. Entonces, este menos 1 lo elevamos al cuadrado y tendríamos aquí 1. Esta es una manera de representarlo, lo pueden ver así o le pueden encontrar la diferencial de longitud de arco asociado a un plano, sería una superficie en términos de XY, sería así. Lo vamos a generalmente a ver así. En lugar de f, consideremos z, entonces la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado más 1. Aquí ya simplemente colocamos 1, pues sí, así. Y por una diferencial de área XY, o lo mismo lo pueden ver así, o lo podemos ver así, diferencial de X, diferencial de Y, y esto estaría representando una diferencial de área XY. Entonces, vamos a utilizar más adelante la diferencial de superficie, la diferencial de un área, de una superficie, y la podemos representar así o la podemos representar esto para coordenadas curvilíneas y esto para cartesianas. Entonces estaríamos hablando de coordenadas curvilíneas, es aquí, y para coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Estaría esto. Entonces, si ustedes se percatan, vamos a llegar a retomemos entonces que estamos trabajando en coordenadas curvilíneas, y entonces esa diferencial de superficie en coordenadas curvilíneas, la diferencial de superficie en coordenadas curvilíneas, diferencial de superficie en coordenadas curvilíneas, ¿sí? La estaremos representando así. Entonces, diferencial de superficie, en este caso para una superficie de esta forma sería esta, de V, de así. Y esto nos lleva exactamente a lo que ya teníamos, esto sería entonces el producto de R'U cruz R'V, así, diferencial de U, diferencial de V. Vamos a considerar que si todo vector es el producto de su módulo por el vector, su vector unitario, por el vector unitario de este, entonces podríamos representar a R' de U como el producto de su módulo por su vector unitario. Esto de vector unitario. Pero ya sabemos qué representa el módulo. El módulo es el factor de escala HU. Y también conocemos a un vector unitario en dirección de este vector, que es el vector base unitario EU. Este es un vector unitario en dirección de R' de U. De igual forma,
podremos considerar entonces que R'(V), el vector que representa el vector tangente a esta curva, va a tener la dirección de V, por consiguiente lo puedo representar a partir de su módulo, que es el factor de escala HV, por un vector unitario en dirección de él, entonces que es el EV. Y por último, R'(W), este vectorcito es el producto de su módulo, que a su vez es el factor de escala H subíndice W, por un vector unitario en dirección de él, que es el E subíndice W. Entonces, si esos son los vectores que puedo representar, consideremos entonces sus respectivas equivalencias para llegar a lo siguiente. Consideremos entonces que lo siguiente sería así. Bueno, esto lo retomamos más adelante y entonces nos quedamos aquí con dsV va a ser igual entonces a R'(U) cruz R'(V) módulo diferencial de U diferencial de V dsV, entonces quedaría como HU cruz HV esto diferencial de U diferencial de V. Ya sustituí la respectiva equivalencia de los vectores en el producto cruz. Volvemos otra vez aplicando las propiedades del producto vectorial, el producto cruz entre vectores. Se puede sacar fuera del producto vectorial a los valores escalares y solo quedarnos con los vectores. En este caso, HU es un factor de escala, este es un valor escalar, el vector es U y EV y sacamos a los factores de escala fuera del producto vectorial. Entonces, esto nos lleva a que el producto cruz de estos dos vectores va a ser el vector E subíndice U. Es por eso que es necesario que el sistema coordenado curvilíneo sea ortogonal, porque solo de esta forma, haciendo el producto cruz de estos dos vectores, el que tiene la dirección de U y el que tiene la dirección de V, me va a dar como resultado un tercer vector que tendrá la dirección de W. Entonces aquí lo que tenemos es el módulo de un vector unitario, y el módulo de un vector unitario pues es la unidad, y entonces nos lleva a concluir que la diferencial de área de una superficie, la diferencial de superficie va a ser HU, HV, diferencial de U, diferencial de V. Esto es la unidad, recordar que esto es 1 porque es un vector unitario, entonces el módulo de todo vector unitario pues es la unidad, entonces por eso llegamos. Y entonces va a ser el cálculo del área de cualquier superficie en este espacio de R3, y solamente estaremos considerando el producto de los factores de escala respectivos en la dirección de U y en la dirección de V, y por los respectivos diferenciales de longitud asociados a U y a V respectivamente. Entonces, de esa manera podríamos concluir que si deseamos ahora calcular la diferencial de superficie asociado ahora a UW, entonces tendríamos solamente que multiplicar sus factores de escala. Ya estoy considerando superficies en 3 dimensiones. ¿Sí? Hace un momento solo consideraba áreas del plano V, pero ahora estoy considerando que hay una superficie que puedo representarla en R3, y para esa superficie, el cálculo de su área, de la superficie, lo estaría representando, depende de cómo esté representando a dicha superficie en términos de qué variables, y lo estaría yo obteniendo de esta forma. Entonces, generalmente hemos visto que utilizamos para representar una superficie en R3 dos variables, y la mayoría de las veces han sido las primeras V, ¿no? Pero bueno, lo pueden hacer también asociado a cualquier otra dirección. Es V, HW, diferencial de V, diferencial de W. Estas serían entonces las diferenciales de superficie o la diferencial de área de una superficie, en este caso
caso tendríamos estas tres combinaciones dependiendo de cómo consideremos a nuestra superficie. Y lo mismo ocurrirá con el cálculo de la diferencial de un volumen. En ese caso hacemos uso del volumen de un paralelepípedo, considerando que si tenemos en nuestro espacio de 3 dimensiones ahora las tres curvas paramétricas asociadas a estas 3 direcciones estarían de alguna manera llevándonos a los 3 vectorcitos tangentes. Este es el R' en dirección de V, este sería el R' en dirección de U, y habría un R' en dirección de W. Recuerden que si el sistema no tiene ecuaciones lineales, estas 3 direcciones irían cambiando dependiendo del punto donde estuviéramos evaluando en este espacio R3. Entonces, considerando un punto en particular en donde encontramos estos 3 vectores tangentes que nos llevan a las direcciones de los ejes coordenados curvilíneos, para este punto estaríamos considerando que el volumen de un paralelepípedo lo podemos obtener con el producto mixto de los 3 vectores alojados en una de la arista común a ese paralelepípedo. En este caso, consideremos que estos son los 3 vectorcitos de origen común, que en este caso representaría el punto para el cual lo estamos representando. Entonces, el paralelepípedo pues se formaría de esta manera, así, así, así. Aquí tendríamos esto, aquí tendríamos esto, aquí tendríamos esto. Este sería el paralelepípedo que formamos con esos 3 vectorcitos. Ajá, ahí está. Entonces, para ese paralelepípedo, entonces tendría que hacer el producto cruz de esos 3 vectores, pero consideremos que para ese volumen estaríamos considerando una diferencial de volumen, es decir, tendríamos un vectorcito, el R'U, diferencial de U, es una pequeña longitud en dirección de U, y este vectorcito, producto punto por el vector que representa la dirección de V con su diferencial de longitud en dirección de esta, luego producto cruz por el tercer vectorcito, o tercer vector en dirección de W. Esta es diferencial, una pequeña longitud en dirección de W. Este es producto mixto. El producto mixto de estos 3 vectores me lleva a obtener la diferencial de volumen asociado a ese paralelepípedo que se formó. Esto entonces nos puede llevar a lo siguiente. Vamos a poder obtener R'U, diferencial de U. Primero hacemos este producto y entonces tendríamos aquí, bueno, ya podemos ir sustituyendo. Aquí quedaría el vector representado por su factor de escala y su vector EU, diferencial de U. Este sería este vectorcito. Aquí tenemos el R'U, producto de su módulo, que es el módulo de este vector, el factor de escala U, por su vector unitario, por la diferencial de U, y hacemos lo mismo con los demás. Aquí tendríamos subíndice V, diferencial de V, producto cruz, H subíndice W por el vector E subíndice W, diferencial de W. Entonces este diferencial de volumen quedaría así, H subíndice U, el vector base unitario en dirección de U, la diferencial de longitud en dirección de U, producto punto. Aquí hagamos el producto cruz, pero ya sabemos que en el producto cruz podemos dejar únicamente los vectores en el producto cruz y sacar todo lo que son los valores escalares fuera del producto cruz. Esto va a ser un vector ortogonal a ambos, entonces estará representando al vector EU, ¿sí? Que es el ortogonal tanto a V como a E subíndice W. Entonces aquí lo que tendríamos ya sería el producto punto de los vectores EU, producto punto EU, por propiedades del producto escalar o producto punto o producto interno. Solamente tomamos a los vectores,
punto y dejamos fuera a todos los factores, que diga todos los valores escalares. HW, diferencial de U, diferencial de V, diferencial de W. Pero como este es un vector unitario, el producto punto de un vector por sí mismo es igual al módulo de dicho vector elevado al cuadrado. ¿Sí? Si hacemos el producto de componente a componente, estaríamos elevando al cuadrado cada componente y la suma de esos cuadrados nos llevaría al producto punto, y eso no es otra cosa más que el módulo de dicho vector, y eliminamos la raíz, entonces elevamos al cuadrado y ahí tenemos. Pero de nuevo volvemos a tener el módulo de un vector unitario, y el módulo de un vector unitario pues es 1. Entonces, como el módulo de un vector unitario es la unidad, entonces esto va a ser solamente, esto es 1, y elevado al cuadrado sigue siendo 1, entonces esto nada más nos queda como HU, HV, HW, diferencial de U, diferencial de V, diferencial de W. Lo que ya teníamos como la diferencial de volumen, un producto de los tres factores de escala asociados a cada una de las direcciones coordenadas curvilíneas por el producto de tres diferenciales de longitud, también asociadas a estas direcciones respectivamente. Entonces, esta será la manera en que podemos calcular volumen en un sistema coordenado curvilíneo. Tendremos que integrar a los factores de escala. Esta será la manera de calcular el área de una superficie en este sistema coordenado curvilíneo. Este es lo mismo, este es lo mismo. Y lo mismo que habíamos anotado al principio, la diferencial de longitud de arco total, que es la que nos permite calcular la longitud sobre una curva que está representada en este espacio de R3. Entonces, imaginen ustedes cualquier curva en el espacio coordenado UVW, y esa curva, entonces, para esos tres ejes coordenados, siempre que sean ortogonales, podremos calcular la diferencial de longitud de arco entre dos de sus puntos, utilizando diferencial de longitud de arco total, que se conforma de una suma de cuadrados asociadas a cada una de las diferenciales de longitud de cada uno de estos. Entonces estaríamos considerando la manera de llegar a esta longitud utilizando un sistema coordenado curvilíneo ortogonal. Aquí me permite recordar algo, que cuando el sistema coordenado curvilíneo es ortogonal, y solo si es ortogonal, entonces el jacobiano de transformación directa, el que es x, y, z en términos de u, w, el directo, es igual a los factores, al producto de los factores de escala de la base contravariante. Entonces, el producto de los factores de escala de la base contravariante serían HU, HV, HW, y entonces podríamos nosotros sustituir este producto por el valor del jacobiano. Lo mismo aquí, en diferencial de área, entonces podría ser el jacobiano de coordenadas cartesianas para un solo plano en la área, es decir, esto sería solo así. Si solo estamos trabajando en el plano V, entonces el jacobiano es un jacobiano en dos dimensiones, y la relación que existe entre áreas en un sistema coordenado cartesiano al curvilíneo sería entonces el valor de este jacobiano en su valor absoluto, y eso lo podemos representar, si el sistema es ortogonal, con el producto de sus factores de escala de esta manera. Entonces aquí podríamos sustituir al jacobiano respectivamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el que se calcule la longitud de arco en una curva dada en otro sistema coordenado que no sea el cartesiano. Voy a borrar esta parte. Entonces vamos a calcular la longitud de arco de una curva en coordenadas polares. Bueno, entonces dice calcular la longitud de arco. Este es un ejemplo, entonces ponemos ejemplo para que quede. Aquí este es un ejemplo, y vamos entonces a calcular
igual a teta, llamada la espiral de Arquímedes. Entre en el intervalo bueno, entonces una longitud de arco entre 0 y 2pi para el valor de teta de esta ecuación dada en sus coordenadas cartesianas. No me han, que digan, dada en coordenadas polares. No nos han indicado en qué sistema coordenado curvilíneo está, pero si identificamos a R y a teta, entonces R como la distancia radial en coordenadas polares y teta como el ángulo polar. Entonces está dada en coordenadas polares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos entonces a utilizar pues, los factores de escala del sistema coordenado polar. Factores de escala del sistema coordenado polar. Factores de escala del sistema coordenado polar. Bueno, dos cosas. Primera, ya sabemos que el sistema coordenado polar es ortogonal, así como lo es el cilíndrico y el esférico, entonces van a ser sistemas coordenados en los cuales vamos a aplicar lo que hemos visto. ¿Sí? Segunda, recordar que si es un sistema ortogonal, los factores de escala de la base contravariante son recíprocos a los factores de escala de la base covariante. Siempre vamos a estar trabajando con los factores de escala de la base contravariante porque estos ya están dados en términos de las coordenadas curvilíneas y entonces se facilita el uso de estos para el cálculo en coordenadas curvilíneas. Entonces vamos a utilizar estos factores de escala de la base contravariante y son entonces el HR en el sistema coordenado polar, son el HR que es igual a 1 y el H teta que es igual a R. Estos son los valores que siempre van a tener los factores de escala en el sistema coordenado polar. Entonces por eso es que si ya los obtuvimos y ya los conocemos, entonces esos son los que vamos a estar trabajando. No es necesario que los volvamos a obtener de manera como lo hicimos en las clases en dos clases anteriores. Entonces vamos a utilizarlos y vamos entonces a representar lo que sería la diferencial total de longitud. Diferencial total de longitud de arco asociada a, en este caso, a nuestro sistema coordenado polar. Entonces diríamos que la diferencial de longitud de arco total elevada al cuadrado, tal como la mencionamos, va a ser igual a la diferencial de longitud de arco asociado a la dirección de R o en dirección de la coordenada curvilínea R al cuadrado más la diferencial de longitud de arco asociado a la coordenada curvilínea teta y esta diferencial al cuadrado. Como estamos trabajando en un espacio de dos dimensiones, en el caso del sistema coordenado polar, entonces nos quedamos solamente con las dos componentes, L teta, y ya no tendría la tercera. ¿Sí? Si fuera el cilíndrico, entonces aquí de S al cuadrado subíndice Z. Pero en este caso esta curva la estamos representando solamente en dos dimensiones. Entonces esa curva en el sistema coordenado polar es algo así. La voy a abrir un poquito más aquí, así. Esta distancia, la que va del polo al primer cruce, es el valor de A que aparece aquí en la formulita. Es esta constante, es una constante. Entonces aquí iría así, 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 así. Ajá. Entonces esa sería la espiral de Arquímedes. Este es el eje polar y este es el eje copolar. Ajá. Entonces este es el valor de A.
la primera abertura que notamos entre el origen o polo y el primer cruce que se da de la curva. Entonces, a mayor valor de A, la espiral está más abierta, a menor valor en A, la espiral está más cerrada. Vamos entonces a calcular esta diferencial de longitud de arco sobre una curva que por mucho es mejor representarla en coordenadas polares, porque su ecuación cartesiana tendría que ser algo así, usando las ecuaciones de transformación de coordenadas polares a cartesianas y viceversa, o sea, las directas y las inversas. Tendríamos que la R es raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y esto, al transformarlo a coordenadas cartesianas, quedaría de esta manera. Igual a la constante A, esa no cambia, es una constante, por teta, pero teta en coordenadas cartesianas quedaría como el ángulo cuya tangente es y sobre x. Entonces, este es un ejemplo de que conviene por mucho mejor trabajar en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas, ¿sí? El obtener en esta ecuación, pues desde obtener todo lo que serían los conceptos de longitud de arco va a ser más laborioso que simplemente utilizar la ecuación en coordenadas polares. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a ir obteniendo las diferenciales correspondientes. Entonces decimos que la diferencial de longitud de arco asociada a la dirección de R va a ser igual a H de R diferencial de R. Y ya conozco el factor de escala, entonces esto va a quedar únicamente en dr, porque esto es 1. Luego la diferencial de longitud de arco asociado a la dirección de teta va a quedar entonces como h subíndice teta diferencial de teta. Ya conozco el factor de escala de h teta, que es r diferencial de teta. Entonces así quedarían las respectivas diferenciales. Para llegar a la diferencial total, entonces sustituyendo, quedaría diferencial total va a ser igual a dr al cuadrado, bueno, esto está al cuadrado, esto está al cuadrado va a ser igual a diferencial de r, que es de s entre r, al cuadrado, diferencial de r al cuadrado, más diferencial de longitud de arco en dirección de s al cuadrado, r cuadrada diferencial de teta al cuadrado. Ahora, esta expresión quedó en términos de r y de teta. Debemos dejarla o toda en términos de r o toda en términos de teta para poderla trabajar en únicamente una variable, pero tenemos la relación entre ellas. Entonces, si r es igual a a teta, la diferencial de r va a ser igual a diferencial de teta. Con esta relación, que es nuestra función, y su respectiva diferencial, podemos entonces sustituir aquí y dejarlo todo en términos de teta o todo en términos de r. Como el intervalo lo dieron para teta, entonces veo conveniente que dejemos todo en términos de teta. Diferencial total al cuadrado va a ser igual. Entonces, en lugar de colocar la diferencial de r al cuadrado, vamos a colocar su equivalente, que sería a cuadrada diferencial de teta al cuadrado, ¿sí? Eso sería de r al cuadrado. Más, en lugar de r cuadrada, coloquemos su equivalente, que sería a cuadrada teta cuadrada. Y la diferencial de teta al cuadrado. Entonces ya obtuvimos todo en términos de teta usando estas relaciones y su diferencial. Entonces aquí factoricemos dst al cuadrado, factorizar a cuadrado diferencial de teta al cuadrado por 1 más teta al cuadrado. Y aquí ya tenemos entonces la diferencial, que representa la diferencial de longitud de arco asociado a esta curva, que la vamos a obtener desde que
teta es 0, desde el origen, teta igual a 0, hasta que teta es igual a 2pi, hasta que teta es igual a 2pi. Entonces, ¿cuál será esta longitud? Aquí a pi, y aquí llegamos a 2pi. ¿Cuál será esa longitud? La curva es suave, no se corta a sí misma, es en realidad una curva abierta porque el origen no coincide con el punto final, entonces tenemos todas las condiciones para poder obtenerlo. Vamos entonces a decir que la diferencial de S total va a ser igual a la integral de a cuadrada raíz de 1 en este caso ya había obtenido la raíz. ¿Por qué salió esto? No sé por qué lo saqué, pero esto nada más estaba así. A cuadrado diferencial de teta. Seguramente pensando en el siguiente paso, así nada más queda esto, así nada más queda esto. Ok, ahora sí, el siguiente paso sí es la integral. Entonces, ¿qué es la raíz de todo esto? A cuadrada diferencial de teta al cuadrado por 1 más teta al cuadrado, así. Y a este término sí lo podemos sacar fuera de la raíz y nos quedaría diferencial total es igual a solo la raíz de 1 más teta al cuadrado por a y por diferencial de teta. Ahora sí viene la integral, entonces es igual a la integral de todo esto a diferencial de teta. Este es constante, puede salir fuera de la integral, entonces podemos tener la constante fuera de la integral. Ya sabemos los límites de la integral, nos están diciendo que teta va de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Y aquí entonces queda nada más la integral de 1 más teta al cuadrado diferencial de teta. Esto lo resolvemos por tablas de integración y tendríamos entonces, esto sería, si no me equivoco, teta sobre 2 la raíz de 1 más teta cuadrada más 1 medio del logaritmo natural de teta más raíz de 1 más teta al cuadrado, así. Bueno, creo que es esto, si mi memoria no me falla. Y en este caso, al evaluarla entre 0 y 2pi, pues tendríamos un valor para ese resultado. Entonces déjenme ver si por aquí tengo la forma de conocer ese valor. Sería entonces aquí, si no mal, aquí está, sí lo anoté, 21.25 unidades de longitud. Unidades de longitud. Y eso sería entonces un ejemplo de cómo calcular una longitud de arco en una curva que está dada en otro sistema coordenado que no es el cartesiano. Bueno, vamos a dejarlo en este punto.